Vamos a comenzar con una nota que hicimos el viernes a la tarde, a la siesta, aquí en el canal, en nuestro estudio, con el licenciado Osvaldo Chiarlo y con todo el equipo de Trascender, que realmente un grupo de profesionales maravilloso, con una responsabilidad inmensa. El tema del tratamiento, la investigación y el abordaje del consumo problemático de sustancias, un tema que cada vez preocupa más. Es una gran obra la que están haciendo, esta dedicación, bueno, que surgió a través de la comuna de Humberto Primo y que es tan importante, y como siempre hablamos y lo van a poder apreciar en la nota, el tema de la responsabilidad de la familia, el tema de las emociones, cómo juegan. Nadie consume, algunas personas sí, porque quieren consumir, pero generalmente hay un desfasaje emocional importante. El tema de hablar en familia, de poder tomar la decisión, que no debe ser fácil, de buscar profesionales para que ayuden para salir de este tema, que digamos, a veces no es fácil encontrar las palabras para transmitir todo esto, ¿no? Que modifica la esencia de una familia. Lo venimos charlando desde hace mucho tiempo y hace muchísimos años que a mí me preocupa y me ocupa este tema, y que no encuentro, la solución no se encuentra, es cada vez mayor, es una problemática a nivel social que sin el compromiso de todos no vamos a salir adelante. Realmente es muy interesante la nota, porque hablamos acerca de, bueno, del trabajo que se está realizando en este equipo de profesionales. Osvaldo Chiarlo lo conozco desde hace muchos años, que empezó a venir a Humberto Primo y que hoy es fue quien armó todo este equipo y está viniendo a la localidad una vez por mes. El viernes por la mañana estuvieron haciendo un taller en la escuela 464, el mismo ya hizo a fines del año pasado en la escuela 6387, y ustedes saben que con todo el tema de la pandemia muchas cosas no se pudieron hacer en tiempo y forma, pero lo interesante es trabajar, es hacer, es estar actualizado y es tomar la decisión de querer solucionar este tema tan oscuro, y que, vuelvo a repetir, modifica la esencia de una familia. Quiero compartir con ustedes esta nota y agradecer a todo el equipo por el tiempo, por la predisposición y por acercarse a nuestro estudio. Waldo, Nati, Lucía, Jenny, Nair, estoy bloqueada. ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Un placer tenerlos en el estudio. Este grupo tan importante, que realmente me encanta la conformación de este grupo, de este equipo de trabajo, tratando un tema tan importante como es el consumo problemático, ¿no? Sí, bueno, es un gusto estar de nuevo acá. Qué necesario que es todo esto. ¿Cómo lo van llevando? Ya nos estamos liberando de las restricciones, hay más libertad para trabajar, más libertad para poder encauzar a quienes piden ayuda, ¿no? Porque de esto se trata. Sí, si quieren pues empiezo yo tomo la palabra y ustedes puedan ir adaptándose y acomodándose a mí. Un poco lo que decía Oli, sí, creo que ahora empieza también el capítulo de la no post-pandemia, porque lo de la pandemia me parece que ya convive con nosotros, pero esto que vos hablabas, el post-aislamiento, eso sí, creo que el haber estado aislado casi un año, y ahora, como decís vos, que empiezan las libertades, creo que empiezas a ver una bisagra, porque inclusive ya va a empezar a haber estudios sobre cómo ha impactado el aislamiento, pero también cómo ha impactado la convivencia de las familias que no estaban acostumbradas a convivir de la manera que tuvieron que convivir en la salud mental. Y dentro de la salud mental los consumos problemáticos. Así que bueno, estamos con ese lente agudo, que muchas veces cuando
decís, como bien vos mencionás, cuando vienen a solicitar ayuda, también estar atentos nosotros, bueno, a ver en qué medida también ha cambiado, ¿no?, después del aislamiento, el hecho del consumo, porque el consumo pudo en alguna familia ser parte como un estilo de afrontamiento al estrés familiar. Sí, han reflotado tantas o han crecido las crisis, como vos dijiste, el tema de tanto tiempo juntos, esa convivencia a la cual uno no estaba acostumbrada, o ciertas familias no estaban acostumbradas, han provocado muchas crisis, ¿no?, sociales, emocionales, y que creo que el tratamiento de todo esto, de eso se trata, de las crisis emocionales, y todo tiene un significado y un porqué. Sí, sí. Las crisis parte también propia de que si no existen crisis no hay transformación, no hay evolución, así que en ese sentido lo que nosotros tratamos de hacer también es a determinadas familias acompañar, el comprenderlas de esa manera, porque muchas veces como que las crisis uno intenta evitar y no se da cuenta de que evitando la crisis lo único que hace es alimentarlas y mantenerlas, y no gestionarlas como parte de una transformación. Entonces, bueno, apuntamos un poco para ese lado, pero bueno, claramente el aislamiento y todo lo de la pandemia ha contribuido a eso. Y fuera de cámara estuvimos hablando y comentaron el hecho de estos talleres que iniciaron a fines del año pasado en la escuela 6387. Hoy, viernes, tuvieron el mismo taller, lo pudieron realizar en la escuela 464, con estos chicos preadolescentes, con una mirada tan diferente del mundo, empezando a salir de la jaula. ¿Cómo se encontraron? ¿Qué es lo que manifiestan los chicos? ¿Se manifestaron? ¿Cuál es la conclusión a la cual arribaron? Sí, o sea, realmente en ambos talleres fue muy productivo. Siempre, bueno, se hace lo que es una prevención de tipo universal, ¿no es cierto? Y bueno, donde se intenta justamente poder interactuar con ellos para ver, bueno, qué conocimientos previos tienen en relación a no solamente lo que es el consumo problemático y las adicciones, sino todo tipo de objetos o situaciones que llevan a una dependencia o que podrían llevar a una dependencia. La idea es eso, de que ellos puedan tomar ese o tener ese conocimiento como para también empezar a reflexionar en la medida que van viviendo distintas situaciones, que como vos bien decís, están en esa etapa preadolescente donde empiezan a experimentar todos estos encuentros y lo bueno, nuevo, distintas... lo que atrapa, lo que llama la atención. Exactamente. Bueno, sobre todo siempre se focaliza mucho en estos grupos todo lo que tiene que ver con la revolución tecnológica, o sea, las redes, el celular y todo lo que eso conlleva. Claro, y esa dependencia que hablábamos en una nota anterior, no sé si te acordás, Osvaldo, la dependencia al celular, el tema de estar cerrado en su pieza por estar comunicado a través de las redes, y es otro tipo de adicción, ¿no? Totalmente, sí. ¿Y ustedes cómo lo vieron? De acuerdo a cada una su profesión, su relación con el medio, con las emociones. ¿Cómo vieron? ¿Qué conclusión tienen de estos encuentros con los chicos? Yo creo que en lo particular veo que le da mayor apertura al equipo también. Desde que iniciamos hasta ahora nos hemos encontrado, bueno, como hablábamos recién, con el tema de la pandemia, entonces eso nos posibilitó de alguna forma a fortalecernos como equipo, a encauzar todo el tema de la asistencia particular a familias y personas, y bueno, ahora el que se haya abierto nos posiciona como equipo en otro lugar, más abierto, desde la prevención o más cercano a situaciones nuevas también, en el que tendremos que ir entrenándonos nosotros también, porque por ahí, viste, no es fácil, o hay que saber de manera certera intervenir con los chicos, entonces como que es también un trabajo nuevo para nosotros y motivador también al mismo tiempo.
Así que bueno, ojalá se puedan, hay nuevas propuestas y ojalá este año podamos tener mucha más llegada en cuanto a la prevención y sobre todo en adolescentes, jóvenes. Sí, a los chicos los notamos atentos durante el taller, incluso después cuando terminó, que ya se habían ido todos, algunos volvían a preguntar Ay, qué bueno. los días, dónde atendíamos, los días, los horarios, así que estuvieron interesados. Qué bueno, qué bueno. Sí, los chicos, viste que la mayoría se anima, ya se manifiestan de otra manera, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, con ese miedo a decir, a hablar. Y estas nuevas propuestas que vos decís, Jenny, salieron de los chicos, lo toman como necesidades que ellos propusieron, o como grupo ustedes notan que pueden realizarlo de otra manera. No, creo que las instituciones también están como entrando en conciencia por ahí del ejercicio de nuestro equipo, de poder utilizarnos en situaciones que, bueno, que a ellos también les exceda o que no saben cómo trabajarlo, tanto con ellos como con las familias. Entonces, si bien en su momento fue una propuesta que surgió de nosotros para con las instituciones, porque bueno, también nos tenemos que organizar en cuanto a edades, ver qué actividades para cada uno. Empezamos a ver eso, que surge a partir de las instituciones, la necesidad de tener algún encuentro o poder hacer alguna actividad preventiva o, bueno, una llegada sobre todo. Así que, bueno, bienvenido sea. Bien, y ustedes les explican, digamos a través de estos talleres, cuál es la función del equipo de trabajo, cómo pueden, como los chicos preguntaron, acercarse. A mí esto es lo que me lleva siempre a reunirme, a entrevistarlos, el hecho de que la gente conozca que hay un equipo interdisciplinario que está a disposición de la sociedad, ¿no? Porque yo creo que esa es la función más importante. No sé, yo quiero escucharlos a ustedes. Sí, exactamente. Aparte, justamente la idea es un poco, o sea, que la gente conozca y sepa de que, bueno, que a ver, nos puede activar a cualquiera, ¿no es cierto?, del equipo, y a partir de ahí, bueno, vamos generando encuentros y como, bueno, ya se dijo creo que en un encuentro anterior, vamos diseñando de acuerdo a lo que se necesita en cada situación, porque lógicamente cada situación es particular, entonces vamos diseñando, o sea, un diseño específico para lo que se requiere. ¿Y cómo Lo mismo, los talleres también. Sí, por supuesto. Es de la misma manera, o sea, porque obviamente están focalizados de acuerdo a la edad que tienen los chicos o quizás también a lo que quizás hay instituciones que, bueno, surgió determinada situación que les gustaría que se pueda trabajar y bueno, entonces uno puede planificar en función de eso que también están, de esa demanda, ¿no? ¿Y cuál es la premisa fundamental? ¿Cómo ven ustedes, ya con más libertad, con los chicos con más horarios para estar al aire libre, con sus grupos de amigos? ¿Cómo ven este tema del consumo problemático de sustancias? Ay, qué silencio, me mata. No, justamente es toda una, yo creo que estamos en una sociedad, como siempre decimos, muy consumista desde todo punto de vista, no solamente, como decíamos, de sustancias, sino de relaciones, bueno, en general, de todo. Y bueno, y a veces depende también los grupos, las edades, creo que, bueno, lo que hace uno lo van replicando otros, parece que si no lo hago estoy por fuera, en algunas edades es así, estoy por fuera digamos, de ese grupo, de lo que habría que hacer, pero bueno, la idea es eso, de poder charlar, de que ellos puedan reflexionar, bueno, el para qué, y bueno, y a partir de ahí que surjan, no sé, interrogantes y que ellos se vayan repensando, o sea, en esto de, a ver, un montón de situaciones van surgiendo, me refiero a, en esto de que lo que puede llevar a, bueno, consumir, y cómo es ese consumo, y para qué lo hago. Yo creo, ¿Qué siento? Sí, creo Exacto, que sí. es por ahí el objetivo de los encuentros que queremos generar es el bajar la información, en tener
de que sepan a qué se refiere, por ahí cuando hablamos de una adicción o una dependencia, sobre todo para desnaturalizar o problematizar justamente los hábitos que tenemos cotidianamente, que pueden ser propensos a consumos que afecten nuestra salud, o pueden ser conductas de nuestra vida cotidiana que tenemos incorporada, que justamente hoy hablábamos con los chicos, el tema de el consumo electrónicos, y bueno, después obviamente cómo eso se traslada a consumos de sustancias. Pero bueno, también hay que ver... ¿Todo tiene que ver con todo? Por supuesto. Son las conductas y que nos vamos apropiando desde chicos, hoy justamente hablábamos de eso, y que también hay que darle una cuota de responsabilidad también a la forma en la que, bueno, el rol que también cumplen los padres en esto, que bueno, ojalá también surgió hoy en el taller de poder tener algunos encuentros o que la prevención también vaya para ellos, que no se hace de manera intencional esto de la conducta dependiente, pero se genera al fin justamente por lo que dice Nati, esta sociedad consumista en la que vivimos y en la que no nos detenemos a pensar por qué lo hacemos, que bueno, generarlo por ahí está bueno. En relación a esto que decían las chicas, usamos también las redes sociales y justamente también los talleres para brindar esta información o dar a conocer la forma de trabajo del equipo. Por ejemplo, bueno, vinimos acá varias veces, Osvaldo, y como el equipo también a la radio. Estuvimos para dar esta difusión del trabajo. ¿Y cómo es este feedback? ¿No? Los medios de comunicación tenemos un rol tan importante en esto. ¿Y cómo es el receptor? O sea, si esto ayuda, si la familia, porque siempre estoy convencida de que el rol fundamental lo tiene la familia, llega, consulta, pide que los escuchen, piden ayuda. ¿Cómo llega a la familia todo esto? ¿O cómo lo manifiestan? Porque uno puede dar un mensaje, pero tiene que tomar en cuenta siempre el receptor del mismo. Sí, tal cual. Sí, incluso, o sea, en este aspecto, en uno de los últimos posteos que hicimos, hablábamos de que, bueno, el tratamiento actualmente a veces, o el diseño, no se basa únicamente, o no pensamos únicamente en una abstinencia absoluta, porque a veces, ya sea el sistema consultante no está dispuesto o no puede, entonces, que es algo que se manejaba o se trabajaba muchos años atrás de esa manera, o sea, donde la única solución posible era la abstinencia absoluta, lo cual está demostrado que, bueno, no tiene una perdurabilidad en el tiempo. Entonces, estamos también planteando esto de que a veces se trabaja desde, la mayoría de las veces, una reducción del daño que le decimos nosotros, donde, bueno, de esta manera, en conjunto y con un diseño, por supuesto, previo, vamos trabajando con las problemáticas que se van presentando. Y que obviamente no nos focalizamos únicamente a veces en el consumo, sino que tiene que ver con un abordaje integral de todas las situaciones que está atravesando, o sea, no solamente a veces la persona consultante, sino su entorno, su red, porque justamente articulamos de esta manera, diseñamos, bueno, como dijimos antes, de manera particular, y bueno, vamos haciendo red, o sea, alguna terapia de red, o si se requiere un espacio individual, todas estas distintas situaciones. La receptividad también de los mensajes que uno puede brindar desde los talleres o desde la difusión de los medios de comunicación, inclusive de los espacios terapéuticos, es variado, porque en realidad hay sistemas consultantes como que se sienten aliviados al escuchar de lo que uno les puede brindar desde un encuadre científico y ético. Hay otros, como lo que sucede cuando uno se tiene que topar con una problemática de salud mental, con una enfermedad, es la negación, es la frustración, inclusive muchas veces hasta el enojo por no poder aceptar eso que no quisiera que pase,
pero que indudablemente uno éticamente y científicamente está obligado a tener que decírselo. Entonces también ahí es otro trabajo nuestro de ver cómo poder terapéuticamente acompañar ese proceso de enojo, de frustración. Y hay otro sistema consultante que directamente la receptividad no llega nunca por el hecho de, yo creo que están perdidos en tal vez saber quiénes son, entonces se niegan a ni siquiera escuchar. Entonces no hay receptividad, pero porque en realidad nunca el mensaje llegó, pero no llegó porque no están preparados ni siquiera para poder enojarse. Entonces prefieren ni siquiera escuchar. Lo cual para mí me parece que es el peor de los pronósticos, no solamente por el consumo problemático, sino a nivel existencial, ¿no? ¿Y se puede revertir eso? En algunos de esta última realidad que presento, sí, lógicamente también es acompañar en la hora de su vida, ¿no? Buscar también de manera creativa, siempre de la ética y de la cientificidad, porque nunca nos tenemos que olvidar de que estamos hablando de una problemática de salud y que encuadra eso, pero buscar también creatividad, tratarse de no tratamientos molde, y lamentablemente dentro de esta última realidad aquellos que no se pueden transformar ya son los perdidos existenciales, ¿no? Los que probablemente van a volver a aparecer de nuevo en este plano para ver si pueden resolver los karmas anteriores que no pudieron resolver y el último que se le dio la oportunidad que resuelva pero tampoco lo hicieron. Claro. Entonces, y se va reiterando siempre la misma historia. Hasta que puedan, ¿no? Como decía mi madre, cortar, ¿no? Claro, un poco de sí. psicogenealogía o transgeneracional, que también somos eso, no somos solamente integrales de lo que vivimos aquí, un cerebro, una personalidad, una cuestión espiritual, como hablábamos antes de la nota, sino también somos porque otros permitieron que seamos que ni siquiera conocimos nosotros. ¿Sí? Mi bisabuelo, mi abuelo, que lo conocí. Seguimos con los mandatos. Entonces ampliar, ¿no? Qué profundo todo esto, ¿no? Es hacia donde tenemos que ir, ¿no? El siglo XX nos formaron a que veamos lo que tenemos hoy presente y que toquemos, si no, no existe. Y el siglo XXI y generalmente la generación Z es lo que nos está enseñando a nosotros ahora a entender que somos mucho más allá de lo que los ojos ven. Entonces esa es la integralidad también. ¿Y cómo cuesta entender esto? El tema de los mandatos, desde que venimos con cargas de nuestro árbol genealógico y que, porque hablo en primera persona, me costó horrores entender que inconscientemente traemos tanto del pasado y cómo influye en nuestra personalidad, en nuestros gustos, en nuestras relaciones. Sí, yo invito no, a la carga es impresionante. Yo invito a que puedan leer, hay dos libros que son de lectura muy llevadera, una autora de Buenos Aires, Diana Pari, es la autora. Uno se llama Secretos Familiares y el otro se llama Mandatos Familiares. Es un libro que no necesita tanto tecnicismo, si se quiere, pero es un modo de empezar a poder ser consciente de quiénes somos, y para saber quiénes somos tenemos que tener información de dónde venimos. Entonces es un modo también de darle una mirada más integral y más compleja. Bueno, me gustaría también hacer referencia a todo lo que estuvo pasando, bueno, ya hace un tiempo, que yo vengo insistiendo con las notas. Siempre hay algunos ídolos, ¿no? Entre comillas, o personas que están en los medios, que sufren crisis, que bueno, fueron conocidas. El tema de Chano, que fue tan, no sorprendente, pero al extremo que llegó, ¿no? Por el tema del consumo, hace poco tiempo, esa descompensación en un show. Y yo creo que hoy por hoy los chicos, adolescentes, muchos se deben ver reflejados en todo esto. ¿Cómo podemos hacer para que entiendan? Yo a veces pienso que no estaría bueno mostrarlo, que esto no se debe hacer. Más allá de todo lo que dijimos, a mí me preocupa eso, ¿no? Que hoy por hoy los medios de comunicación y las redes sociales muestran todo y de una manera que me parece que no es la mejor. A lo mejor estoy equivocada, pero ¿cómo hacer?
porque son ídolos, viste que los chicos tienen ídolos, los adolescentes, y a veces esos ídolos también los pueden llevar a consumir, a tener determinadas, o entrar en determinados mundos que no son aconsejables. Sí, 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 de tal fenómeno de identificación, principalmente desde la admiración, y entonces ese fenómeno de identificación te predispone a, ¿no? Esa es una realidad. Yo creo que uno no puede diseñar una política de salud pública, pero sí creo que desde este lugar también puede brindar información y como cierta conciencia, ¿no? Desde el punto de vista de nunca diluirnos en la vida de otro, porque estábamos justamente hablando de mandatos familiares, en este caso sería un mandato social, ¿no? Si yo quiero seguir el ejemplo de un ídolo, estaría respondiendo a un mandato social y no un mandato familiar, pero en definitiva estoy respondiendo un mandato y estoy siendo desleal conmigo mismo. Pero un poco parecido a lo que hicimos hoy con el grupo de la franja etaria de 11 a 13 años que nos tocó trabajar con los chicos de 7º grado, es decir, ver cómo diferenciar los mensajes, porque para aquellas personas que nunca han establecido un vínculo con una sustancia, seguir diciéndole que no lo haga, que en realidad ni siquiera se atrevan a experimentar, porque el experimentar es algo que tiene control, porque lo controlás. Lo que no tiene control es después qué es lo que va a pasar cuando vos experimentes. Eso no tienes control, eso es algo muy real. Entonces, para aquellos que nunca han experimentado alguna sustancia, que no la experimenten, porque tienen control sobre eso. Una vez que hayan experimentado ya no tienen control, y entonces aquellos que hayan experimentado, para empezar a recobrar ese control que ya no tienen, que empiecen primero a reflexionar hacia adentro de quiénes son. Y cuando digo quiénes son, la respuesta está en quiénes son como hijos, como hermanos, como padres para aquellos que son hijos, cómo son en su rol laboral, en su rol académico, en su rol deportivo, en su rol artístico, es decir, poder responderse o encontrar la respuesta a través de esa diversidad de roles y de esencia que muchas veces cuando vamos perdiendo el control a través de la experiencia por un vínculo con una sustancia, por ejemplo, esas energías se van canalizando cada vez más al vínculo con la sustancia y se deja de lado todos esos escenarios, esos roles. Entonces reflexionen, aquellos que ya tienen un vínculo con una sustancia, que empiecen a reflexionar quiénes son, para empezar a recobrar de nuevo ese control. Y aquellos que no pueden responderse quiénes son, porque lógicamente o no tienen la claridad de hacerlo porque están muy bajo los efectos del consumo, de la adicción, o no saben cómo poder encontrar la respuesta en esta diferenciación, que se puedan acercar al equipo Trascender, y en el caso que no están en Humberto Primo, algún profesional o alguna persona, ¿no? que se tenga intimidad y que sienta que no van a ser juzgadas, como para que le puedan empezar a tirar un poco de luz a ese momento de no poder responderse. Qué buen mensaje. Bueno, y a mí me gustaría, a través de esta nota, que le expliquen a la sociedad cómo es el trabajo de este grupo, o sea, cómo llegan, porque a lo mejor hay gente que tiene miedo, hay gente que no sabe cómo es el tratamiento, cómo llegan, si es a través de la familia, si es la persona que está afectada, para que tengan confianza y para que sepan que en Humberto Primo también es un equipo de trabajo que se dedica a esto, a ayudar a salir adelante y a vivir con mejor calidad, ¿no? De manera gratuita, porque está subvencionado a través de la comuna de Humberto Primo, que eso es algo muy importante porque hoy muchos tratamientos son muy costosos. Exacto. Así que bueno, me gustaría que cada una o quien quiera lo explique para que la gente tome la iniciativa. Sé que mucha gente, muchas familias se acercan y bueno, están muy contentos porque la gente se anima a contarlo. Sí, lógicamente, como dijimos desde un principio, nuestro trabajo es sumamente desde la ética y cientificidad. Estamos los martes y jueves de 14 a 18 horas.
tenemos un teléfono también de que nos pueden contactar, a veces lo pueden hacer, ¿no es cierto?, lo hacen a nuestros teléfonos particulares, pero si no tenemos un teléfono en el equipo que está en las redes también. A veces las consultas llegan por distintos medios. A veces sí nos consultan alguna de nosotras, entonces ahí de alguna manera organizamos un primer encuentro, que nosotros lo llamamos un encuentro de orientación, una entrevista de orientación, o bueno, puede ser que esa persona consultó en algún lugar, en alguna institución, y bueno, se hizo una derivación implicada, donde justamente de esa manera abordamos la situación, ¿no es cierto?, que se nos va a presentar. Y las primeras entrevistas son con el grupo familiar, con la persona que necesita del trabajo con el equipo. ¿Cómo se desarrolla? ¿De acuerdo a las necesidades de cada uno? Claro, y es relativo, porque a veces hemos trabajado con a lo mejor un grupo familiar donde la persona que presentaba la situación problemática no estaba presente. Entonces, eso no es un impedimento para que, ¿no es cierto?, la red o los familiares, como se le quiera llamar, asistan, ¿sí? O sea, diseñamos y vemos de qué manera lo podemos acompañar y orientar de acuerdo a lo que se cuenta, exacto. Porque bueno, a veces hay o una resistencia o no se puede llegar, el objetivo sería que después podamos involucrarlo, pero a veces no sucede, lo cual no es un impedimento para que podamos seguir el abordaje, ¿no? Sí, bueno. Realmente un placer tenerlos, sé que están con el tiempo justo. Gracias, Nair, por estar siempre cuando te molesto, y a todos ustedes gracias por lo que están haciendo. Realmente saben que estoy feliz de este grupo, del trabajo que están haciendo. Osvaldo, gracias por estar en Humberto cuando te necesiten, por tu trabajo, y adelante, porque la sociedad los necesita y mucho. Gracias. Muchas gracias por tu espacio. Gracias.